lo que tú tienes para tu iglesia, Señor, en este momento. Padre, te pido, Señor, que tus ángeles guerreros con su espada desenvainada se levanten, Señor, en este lugar alrededor, Padre, para que nos protejan, Señor, en el nombre de Jesús, que levanten una columna de fuego desde aquí hasta el cielo, para que este lugar sea impenetrable, Señor. Padre Celestial, declaramos que aquí tu reino se establece, que aquí solamente tú gobiernas, Señor, que tus ángeles guerreros empiecen a limpiar el ambiente en este lugar, que quiten todo lo que estorba, Señor, en este lugar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, ahora declaramos, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, hoy empezará, Señor, a hacer milagros, a hacer sanidad, a hacer libertad, hacer, Padre, lo que tú tienes planeado en este lugar para cada uno de nosotros. Padre, que nuestra mente sea transformada, Señor, que nuestra voluntad sea liberada, que el Espíritu sea fortalecido y lleno de tu presencia. Así lo declaramos en fe, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, si es tan amable. Como ya sabemos, iniciamos una nueva serie, ¿verdad? De este seminario de Sanidad Interior, Liberación. Esta serie lleva por nombre reseteando el alma o reiniciando el alma, ¿verdad? Es importante que nos tomemos un momento para ver qué es lo que nosotros necesitamos para poder ser transformados, para ser fortalecidos, para que Dios quite lo que tenga que quitar, que nos cambie nuestra manera de pensar, que active nuestra voluntad, que los dones que hemos recibido, que vengan a nuestra vida y se activen. Amén. Muy bien. Pásenlo, acá hay lugar, acá está una mesa desocupada. Sí, pásenlos allá. Sí. Pásenlo, alma. Acá, miren. Sí, para acá. Muy bien, nos estamos acomodando. Gloria al Señor. ¿Ya todos tienen su hojita? ¿Sí? Amén, qué bueno que estén aquí. Muy bien. El tema a tratar el día de hoy es falta de dominio propio. Es importante que este tema lo analicemos con la necesidad, ¿verdad?, que es el tener dominio propio. Porque si yo soy controlado por mis emociones, soy controlado por mi voluntad, entonces voy a ser como las olas del mar. Voy a ser, en un rato voy a estar contento, en otro rato voy a estar triste, en otro lado voy a estar animado, en otro momento voy a estar desanimado, y vamos a ser susceptibles y vulnerables a muchos ataques del enemigo. Por eso este tema, falta de dominio propio, dice un subtítulo ahí, dice, ¿cómo el enemigo gana terreno cuando no gobiernas tus impulsos? Vamos a ver cómo el enemigo gana terreno en esta área de la falta de dominio propio. Sigue diciendo el tema. Este estudio revela una de las áreas más descuidadas del cristiano, o sea, el dominio propio. Eso es importante, hermano, porque a veces nosotros le dejamos todo a Dios y decimos, Dios, que Dios me transforme, que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Sí, el plan de Dios ya está establecido en usted, ya hay propósito, ya hay planes. Pero yo tengo que hacer lo que a mí me toca. Y eso es algo de lo que vamos a hablar. Yo no puedo decirle al Señor, que yo no cometa pecado, ¿verdad? Pues Dios quiere eso. Dios quiere que yo no caiga en pecado. Dios quiere que yo sea libre. Él ya lo quiere y Él ya lo planeó y Él ya lo declaró. Pero el asunto es que si yo no sé cómo luchar, si yo no sé cuáles son las herramientas que Dios me ha dado, voy a descuidar muchas áreas en mi vida. O sea, voy a estar muy vulnerable. Y esta área de la falta de dominio propio es algo en la que el enemigo toma ventaja sobre nosotros. Dice, el enemigo no siempre te destruye con grandes pecados. Muchas veces lo hace a través de pequeñas decisiones sin control. No es solo lo que piensas, es lo que no sabes controlar. En la semana pasada hablamos de las fortalezas mentales, ¿verdad? Como una fortaleza mental que es un sistema de pensamiento, o sea, algo que estoy pensando y lo traigo en mi mente constantemente, eso me puede mantener mi mente atada, esclava, o puedo estar pensando de una manera incorrecta durante mucho tiempo. Hablamos de los pensamientos, pero hoy vamos a hablar no solamente de pensamientos, no es solo lo que piensas, es lo que no sabes controlar. Eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. La pregunta clave aquí es, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste
antes de reaccionar. Esto no son cadenas visibles, no siempre son ataques externos. El enemigo ataca, ya sabemos de qué manera, de manera tiene una influencia sobre nuestras vidas. Primero es un ataque acerca de dardos de fuego del maligno, nos trata de influenciarnos de alguna manera, también nos tienta, ¿verdad? Trae la tentación a nuestra vida y también pone oportunidades mal dirigidas, o sea, cosas que nos da como diciendo, esto es una bendición, como cuando Adán y Eva, ¿se acuerdan que le dijo, con que Dios te dijo que no comieras, lo que pasa es que vas a ser igual a Dios, ¿verdad? Muchas veces así viene y nos trata de seducir, pero hoy vamos a hablar de la falta de dominio propio, es algo interno, de mi carne, de mi ser, que eso es una lucha interna. Por ejemplo, sigue diciendo ahí nuestro manual, la falta de dominio propio es no saber decir que no. ¿Cómo, pastor? ¿A poco eso es un problema? El no saber decir que no, sí. Porque a veces decimos a todo que sí, porque no queremos quedar mal con las personas, porque a veces no nos gusta decir que no, y nos metemos en muchos problemas. Por muchas de las veces nosotros podemos, por ejemplo, usted está con unos amigos, y estando reunido con amigos que ellos no buscan agradar a Dios, no viven bajo los principios cristianos, no buscan agradar a Dios ni conocen cómo agradar a Dios. Pero como yo estoy en ese grupo, entonces la presión social, o sea, lo que ellos quieren o lo que a ellos les agrada, y como yo estoy juntándome con ellos, va a llegar un momento en que yo, por no decirles que no, o por no desagradarlos, o por no darles la contraria, voy a terminar haciendo lo mismo que ellos hacen, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos quedar mal con el hombre. ¿Dice amén? Esa es falta de dominio propio. Yo tengo que decir que no y mantenerme firme en mis convicciones de lo que yo creo que le agrada a Dios. Porque si no, entonces voy a decir, ok, está bien, nomás por no quedar bien, no quedar mal con las personas, y luego voy a cometer pecados, y eso va a traer serias consecuencias a mi vida. Por ejemplo, la falta de dominio propio es ceder al impulso. Un ejemplo, ¿verdad? Cuando no hay dominio propio. Usted recibe el cheque de 2,000 pesos, por ejemplo, a la semana, su sueldo, la agarra. Y luego va a Coppel, y en Coppel mira una blusita y dice, me la voy a comprar, pero vale 1,000. Pero ya tengo destinado ese dinero para hacer estos pagos. Pero luego viene el pensamiento, me lo merezco, ¿verdad? Trabajo mucho para eso. No, me lo voy a comprar al cabo y después a ver cómo arreglo. Y el dominio propio lo hizo a un lado. Y después se gancha y todo el mes el que le cobra la renta le va a estar hablando, hostigando, y usted va a estar bien enojado, va a estar bien tenso porque no pagó la renta por comprarse una blusita. Entonces, después va a tener una batalla, usted va a decir, es que el enemigo me está atacando, está usando al dueño de la casa para cobrarme la renta, me trae bien fastidiado. No, lo que pasó es que no tuviste dominio propio para decirle a esa blusita, no te puedo comprar. Entonces, son pequeños detalles que pueden estar trayendo a nuestra vida luchas, estrés, cansancio, y que se abren puertas al enemigo, porque el enemigo, como león rugiente, está observando en qué momento tirar una batalla en nuestra vida. ¿Dice amén? Muy bien. Entonces, también es la falta de dominio propio, es reaccionar sin filtrar. Por ejemplo, cuando por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos escribiendo en Facebook. Porque si usted tiene una conversación en Facebook con una persona, o en WhatsApp, tiene una conversación por WhatsApp, usted está platicando, y a veces por mensaje de WhatsApp se malinterpreta lo que estamos hablando, ¿verdad? Puede que la persona le diga, no sé, oye, qué mal te mirabas hoy en el servicio, ¿verdad? Y él se lo está diciendo en buena onda, pero usted lo recibe como un agravio, ¿verdad? ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo que miraba mal? Pues, ¿qué te crees? Y empiezas a pensar todo eso y le contestas. Entonces, como te hizo molestar ese comentario que te hizo, como no hay dominio propio, te molestas, te enojas, y lo primero que piensas, también se lo avientas y lo sueltas, y luego se hace un problema por no verificar la intención de la otra persona. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos conversaciones por WhatsApp, hermano. Trate de no, si empieza a ver usted que la conversación se vuelve una discusión,
haga una pausa, ¿verdad? No le siga, porque luego así se hacen los problemas. ¿Le ha pasado a alguien así alguna vez? ¿Verdad que sí? A veces se hace un problemón porque no le pusimos una coma o un punto ahí en el comentario. Entonces, este dominio propio, la falta de dominio propio, no es solo debilidad. Es una vida gobernada por impulsos en lugar del espíritu. Mire, si alguien me puede apoyar con Proverbios 29:11, si es tan amable. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Amén. Ahí habla de que la persona que es necia le da rienda suelta a todo lo que piensa, a todo lo que siente, sigue adelante. Es una vida gobernada por impulsos en lugar del Espíritu Santo. Por eso, el punto número 1 dice, el problema no es lo que sientes, es lo que haces con eso. Nosotros tenemos sentimientos, tenemos muchos sentimientos que Dios los ha permitido, las emociones, y son una bendición, porque por eso nos diferenciamos de los animales, de los insectos, de los peces, tenemos emociones, y el detalle es, ¿qué hago yo con esas emociones? ¿Cómo las administro? ¿Qué hago yo cuando estoy enojado? ¿Qué hago yo cuando estoy triste? ¿Verdad? Ese es el verdadero problema. Miren, sabemos que hay 4 tipos de temperamentos. El temperamento, cada uno de nosotros tenemos el temperamento sanguíneo, colérico, melancólico o flemático. Eso, nacemos con eso. Ya venimos con ese tipo de temperamento. Pero esas personas que tienen el temperamento, por ejemplo, el sanguíneo, una persona que tiene el temperamento sanguíneo, esta persona expresa todo lo que siente. Lo que siente lo expresa, no tiene ningún problema. Expresa lo que siente, es muy entusiasta, cambia rápido de ánimo. Ese es el problema, ¿verdad? Que como puede estar bien contento, puede estar bien enojado, ¿verdad? Y se expresa, su emoción lo domina y dice cosas sin pensar, ¿verdad? Ese es el temperamento sanguíneo. ¿Conoces a alguien así? ¿Verdad que sí? Pedro, exactamente. O sea, lo primero que pensaba Pedro, ¡pum!, lo soltaba. Y siempre cometió muchos errores Pedro, pero era su temperamento. Cristo lo amaba, era su discípulo, fue su apóstol, fue un líder, pero así era su temperamento, ¿verdad? Ok, el asunto es que, por ejemplo, esta persona, como algunos de nosotros tenemos ese temperamento sanguíneo, el asunto es que aunque yo tenga ese temperamento, yo debo de tener dominio propio. Porque si no controlo lo que pienso y lo suelto, ¿verdad?, me voy a meter en problemas. Pedro se metió en muchos problemas por eso. ¿Por qué? Porque no tenía ese dominio propio. Y esto es el tema que vamos a tratar. Pero, por ejemplo, ¿sí? El temperamento sanguíneo es impulsivo. Es Amén. Impulsivo y no piensa sino que actúa, o el pensamiento actúa como cuando le cortó la oreja. La oreja al guardia. Exacto. Ahora, recordemos que la falta de dominio propio, eso es algo que nosotros estamos luchando como cristianos. Pero hay un fruto del Espíritu Santo, ¿cómo se llama? El dominio propio, ¿verdad? Es un fruto. Cuando yo soy cristiano y tengo el Espíritu Santo lo que va a hacer en mí, va a producir ese fruto, ¿verdad? Eso es algo que brota. Yo no lo puedo producir. Yo necesito tener al Espíritu Santo, ser hijo de Dios. Si yo soy bien impulsivo, no me gustaba que me miraran feo, y la primera de cambio es fuego, pero ahora tengo el Espíritu Santo. Ahora si me miran feo, como ya estoy transformado, el Espíritu Santo va a producir algo. Ya no le pegues, ámalo. Eso es algo fruto. Eso brota del Espíritu Santo. Pero eso vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver el problema. Falta de dominio propio. Por ejemplo, hay personas que son coléricas. El colérico se enoja de volada. El colérico es bien dominante. Él quiere controlar, él quiere ser es enojón, es decidido, es una persona de acción. ¿Se identifica con ese? Pablo, ¿verdad? Por ejemplo. Ahora, esa persona se enoja cuando lo contradicen. Ese es el problema. O cuando las cosas no le salen como él quiere. ¿Se siente identificado con eso? ¿O todavía no le llegamos? Tenemos otros dos, no se preocupe, para todos hay. Muy bien. El problema es que, imagínense, un colérico, ¿verdad? Llega y se convierte en cristiano. Pero él, donde él llegaba, todo se tenía que hacer como él quería. Y si no, ya eras enemigo de él.
pero ahora eres cristiano y en la iglesia tienes que buscar adaptarte, porque somos una familia, ¿verdad? Tenemos que respetar y todo eso, que tenemos que tener el corazón de Cristo. Bueno, el asunto es que si yo no tengo el dominio propio, una persona colérica se va a meter en muchos problemas. Y de hecho, hay muchos problemas en la iglesia por eso, porque la gente no ha entendido y se lo dejan a Dios. No, es que Dios está trabajando con mi carácter, ¿verdad? Y no hace nada porque ese carácter cambie. Se la pasa peleándose con todos, Si alguien le da la contraria, ya es su enemigo, ya no es su hermano, ahora ya lo etiquetó y ese es un problema. ¿Dice amén? Necesitamos nosotros controlar esa falta de dominio propio. Está el otro temperamento, que es el melancólico. El melancólico es muy introvertido. Ese no es explosivo, no da a conocer sus emociones. Este melancólico, para que hable lo que siente, se batalla un poquito más. Porque es introvertido, es muy sensible, tiene tendencias a la tristeza, también sobrepiensa mucho las cosas. Pero eso sí, se deja dominar por pensamientos negativos. O sea, él no se mete en problemas con todos. Él es reservado. Esa persona es reservada. Puedes tú decir, no, pues el hermano no tiene problemas con el dominio propio porque nunca se anda metiendo en problemas. Él está calladito, pero sí tiene un problema con el dominio propio porque tiene pensamientos de tristeza, tiene pensamientos de que no sirve, que no vale, que no lo toman en cuenta. Y todo eso también se tiene que tener dominio propio de los pensamientos, ¿sí? Del melancólico, sí. Quiero agregar también algo. Sí, adelante. El melancólico también es crítico porque tiene sus áreas positivas y negativas. Todos los temperamentos tienen sus áreas positivas y negativas. Y todos los extremos son malos. Sí. Entonces tenemos que tener mediado, pero con los temperamentos al servicio del Espíritu Santo. Amén. El temperamento melancólico es un temperamento que va a ser compasivo, va a llorar, pero si alguien no la saludó, ya no me saludaron, no me quiere, y se va a cargar, ahora sí como que va a haber moros de planchete, pero siempre es quejumbroso y todo le va a doler. Incluso puede tener muchos medicamentos, pero también es una persona que se va a compadecer de lo demás. El colérico jamás se compadece, ¿verdad? Porque no, pues yo no te doy, pero el sanguíneo sí también se compadece. Y déjeme decirle que todos los temperamentos a veces no solamente están sino que tienen una combinación. No solamente sanguíneo, colérico, imagínate colérico, qué explosión, ¿verdad? Sí. Pero todos tienen combinación, son dados por Dios, son a través del ADN y solamente el Espíritu Santo los puede controlar. Amén. Ese es el punto. Estamos hablando de la falta de dominio propio, pero hay un fruto del Espíritu que es el dominio propio, que es el que debemos de alcanzar todos nosotros. Por ejemplo, está el último temperamento, que es el flemático. El flemático es tranquilo, es estable, evita conflictos, mantiene la calma. Puros de esos quisiéramos, ¿verdad? Que no se meten en problemas. Sí. Soy colérica sanguínea y siempre lo traigo curado. Sí, así es. Es pasivo, ¿verdad? Por ejemplo, este temperamento flemático es pasivo. El problema es, ahora, pues él no batalla con el dominio propio, pues tranquilo. No, también va a batallar. ¿Por qué? Porque no le gusta actuar. O sea, es muy pasivo, ¿verdad? No enfrenta situaciones por evitar luchas. Y entonces ahí es donde Dios quiere que nosotros a veces que conquistemos, que avancemos, que enfrentemos ciertas luchas, ¿verdad? Y para eso se necesita el dominio propio, para controlar todo, como dijo la doctora Nora, para tener todo bien balanceado, ¿verdad? Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Muy bien. Adelante. A veces no sabes qué está pensando. Y a veces piensan, muchas de las mujeres a veces, ¿nos quieres? Sí. Pero sí que, no le costó trabajo, sí que quiero, ¿verdad? Sí. Te dice que sí. Es muy pasivo, pero también muy reflexivo, muy analítico. ¿Sí? Exacto. Y no se va a comprometer a lo que él cree que no le interese. Pero yo les voy a decir algo, es que el flemático es una bendición, porque se pueden ir con él a las tiendas y él te va a, aunque ustedes terminan sin vestido, él va a estar ahí esperando, siempre dispuesto. Pero cuando algo le daña, el flemático nunca te va a abandonar, pero cuando algo le daña dice, hasta aquí,
y se va. Sí. Entonces, esa es una ventaja, ojalá pues que fueran muchos flemáticos, ¿verdad? Porque siempre se va a quedar ahí. Sí. Siempre. Y cuando una persona flemática crece, se motiva, haga de cuenta que es como una semilla de mostaza, pastor. Una semilla de mostaza, ya sabes, lo más pequeñito, pero es un árbol frondoso que da sombra, que da cobijo y que da. Amén, amén. Entonces, mire, ¿alguien me puede leer Gálatas 5, 22 y 23? Gálatas 5, 22 y 23, por favor. A ver, sí, adelante, adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay. Amén. Muy bien, entonces, el fruto del Espíritu es dominio propio, ¿verdad? Ok, todos sentimos enojo, todos sentimos deseos, todos sentimos frustración. El problema no es sentir, ¿verdad? Sino es no saber cómo gobernar lo que nosotros sentimos. Ese es el reto de saber, primero conocernos. Ese es el reto, conocernos. ¿Qué tipo de temperamento soy? A ver, ¿por qué me enojo tan fácilmente? ¿Por qué me pongo triste? ¿Por qué en la mañana de repente me levanto bien contento y de repente estoy, ¿verdad?, renegando de todo? Eso primero tengo que conocerme, ¿verdad? Esa es una meta que nosotros deberíamos de establecernos. Primero saber quién soy, por qué me comporto, y eso sería una bendición. Después que yo ya detecto, ahora sí ver cómo tengo que hacer para que eso no me domine y no me controle. Porque si soy bien corajudo y bien enojón, colérico y demás, y eso va a provocar que yo me esté peleando con mi esposa, con mis hijos, o en el trabajo, entonces va a ser un problema. Le voy a echar la culpa al diablo, es que el diablo. No, el problema es que no ha sabido controlar ese temperamento, no ha sabido controlar esas debilidades de carácter, y eso es un serio problema. ¿Verdad? ¿Amén? Amén. Ok. Todos sentimos ese enojo, ya sabemos. Definición. El dominio propio. Vamos a ver lo que es el dominio propio. Es la capacidad de gobernarte a ti mismo. Eso es una bendición. Ahora, Dios nos ha dado ese regalo, hermano. Es el regalo, es el don del fruto del dominio propio. Decidir correctamente aunque no tengas ganas. Controlar impulsos, emociones y reacciones. Eso es una verdadera bendición. Ahora, ¿cómo se van a producir esos frutos? Ahorita vamos a ver eso, no vamos a adelantar. Lo peligroso es cuando una persona no tiene dominio propio. Eso es lo realmente peligroso. Por ejemplo, sabe lo correcto, sabe la Biblia, sabe bastantes versículos bíblicos, pero no lo hace. Ese es el problema. ¿Dice amén? Ok. Juan 18:38 dice que estaba Pilato juzgando a Jesús. Jesús dijo, a ver qué me lee Juan 18:38, hermano. Le dijo Pilato, que eres la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en ningún delito. Pilato ahí sabía lo que era bueno y lo que era malo. Dijo, este hombre no tiene ningún problema. Este hombre no merece ser crucificado, ¿verdad? No lo merece. Sabía lo que era correcto, pero no hizo nada. O sea, no se detuvo a que esto siguiera. Eso significa que yo puedo saber lo que es correcto, ¿verdad? Pero por temer, aquí lo que hizo Pilato es que le tuvo miedo, o sea, todo el pueblo judío, los líderes, porque ya estaban decididos, y dijo, si quedo mal con los líderes, me voy a meter en un broncón político, mejor, pues, denle para adelante, ¿verdad? Eso es un problema, porque a veces tenemos temor a perder nuestra posición o entrar en un conflicto por quedar bien con las personas. Pero yo tengo que tener dominio propio. Y ahí es cuando Dios prueba nuestras vidas. Cuando tú eres cristiano y estás en un lugar o en tu propia familia y tu propia familia se empieza a levantar en contra tuya porque tú eres cristiano y toda tu familia no es cristiana, y entonces por quedar bien con ellos empiezas a ceder a tus convicciones y empiezas a hacer cosas que no le agradan a Dios, pero tú sabes que no le agradan a Dios. Pero como tienes que quedar bien, ¿verdad?, con tu familia, entonces vas a ceder, no tienes el dominio propio para decir no, porque eso no está bien. Y ahí es donde nosotros nos metemos en problemas. Por ejemplo, ama a Dios. ¿Alguien quiere comentar algo? Ya sabe que puede levantar su mano. Y comentamos. Lo peligroso es que ama a Dios, pero reacciona mal, ¿verdad? Por ejemplo, David
era un hombre conforme al corazón de Dios, era un guerrero, un hombre, ¿verdad?, de muchos talentos y dones. Dice la Biblia que un día David estaba con su ejército y estaba en una situación donde tenían mucha hambre. Entonces, David se encuentra con un hombre llamado Nabal. Nabal era un hombre rico, tenía mucha comida, era un hombre pues rico, ¿verdad? Entonces, David manda a uno de sus soldados y le dice, vayan con Nabal y díganle que se nos puede dar ahí un chivito, un borreguito, porque pues tenemos hambre para comer, ¿verdad? Ahora, ¿qué había hecho David por Nabal? Lo había protegido, ¿verdad? Era un hombre que se encargaba de proteger al necesitado y demás, pero Nabal, un hombre arrogante, pues que se creía mucho por su dinero y demás, se burló de David y le dijo, ¿y ese quién es? Nambe, vayan, dígale que aquí no es bienvenido. Cuando vienen y le dicen a David, un hombre conforme al corazón de Dios, un siervo de Dios, le dicen que fue despreciado por Nabal. David dice, vámonos, todo el ejército, vamos, porque vamos a matarlo a él y a todos los que están ahí en la casa. O sea, vino ese ataque a su orgullo, se enojó, se molestó. Ahora, Dios le dijo que fuera a matar a Nabal y a todos sus trabajadores, no, pero sus emociones lo controlaron. Entonces, no tuvo dominio propio, se dejó llevar y dijo, vámonos. Lo bueno es que la esposa de Nabal, una mujer sabia, le ganó pisada y llegó con David y le llevó bastante comida. Y le dijo, no, ten misericordia de mi esposo, ¿verdad? O sea, ahí esa mujer prudente detuvo todo un problema, ¿verdad? Entonces, pero ahí David perdió, porque se dejó llevar, porque no tuvo el dominio propio. Adelante. Que David era de un temperamento sanguíneo, siempre estuvo ayudando. El sanguíneo siempre va a ayudar, Sí. y es compasivo, pero cambia también de lo pasivo a lo explosivo. Y entonces, pues, daba bendición y recibió mal, y Nabal era colérico. Sí. Por eso dijo, no, yo no te voy a dar, no le voy a dar carne. Exacto. Lo que tengo. Ahí, por ejemplo, sigue diciendo el manual, tiene propósito, pero se sabotea él solo. El caso de un hombre que tenía un propósito poderoso de parte de Dios fue Sansón. Sansón tenía un propósito, tenía un llamado, pero él sabía cuál era el riesgo, ¿verdad? Pero no tuvo el dominio propio, sino que se dejó llevar por su instinto, ¿verdad? Lo que él sentía, y se dejó llevar. Nunca tuvo dominio propio, aunque tenía un propósito, y lo llevó a tener serios problemas. ¿Alguien quiere comentar algo, hermano? ¿Están muy calladitos? Bueno, comenzamos. Seguimos. Sansón era sanguíneo. ¿Amén? Quiere anotarle ahí en su manual. Ahora, ¿qué es la falta de dominio propio? La falta de dominio propio, por Proverbios 25-28, dice, como ciudad sin muro es el hombre sin dominio propio. O sea, cuando un cristiano no tiene ese dominio propio, no acostumbra a dominar lo que siente, lo que piensa, sino que lo primero que piensa actúa, lo primero que siente avanza, está desprotegido. Dice, como ciudad sin muro, estamos expuestos a que cualquier cosa, si una persona no tiene dominio propio, usted va a salir, toda la mañana estuvo escuchando alabanza, salió bien contento, y nomás saliendo se encuentra con que el vecino barrió y le echó el agua a su banqueta, ¿verdad? Pero como no tienes dominio propio, ya te ganchaste, porque te hizo enojar, porque ya le he dicho que no me tire el agua y me la volvió a tirar. Y entonces lo que tienes que hacer es tener ese dominio propio. Ahora, el asunto es que no me quiero adelantar, ¿cómo podemos obtener el dominio propio? Bueno, ya estamos viendo lo malo, ¿verdad? ¿Qué es la falta de dominio propio? Es una vida sin control interno, un corazón gobernado por impulsos. Es una persona que reacciona antes de pensar. Ese es el problema. Reacciona, no piensa. ¿Conoce a alguien así? Amén, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, así funciona, ¿verdad? La falta de dominio propio. Aquí yo le puse... ¿Quién dijo yo? No. José dijo. Okay. Sí. Bueno, yo le puse aquí ciclo del enojo. Dice, llegas a casa después de un día pesado y, por ejemplo, la esposa, estuviste todo el día trabajando, estuvo pesado, el patrón te regañó, no te salieron bien las cosas, se quebró algo y ahora te lo van a descontar de tu sueldo, y llegas a casa y llegas ahí tranquilamente y tu esposa te comenta algo, ¿verdad? Y tú lo malinterpretas.
¿verdad? Rápido te lo dice, no es con el afán de pelear, no es para echarte carga, solamente te comentó algo, pero como tú ya traes mucha frustración, tú ya traes bastantes emociones reprimidas ahí, porque no le dijiste nada al patrón, porque no le quisiste decir nada, porque si le dices, ¿qué pasa? Pues te corren, ¿verdad? O te castigan, o algo, mejor lo reprimes, ahí estás. Pero si nosotros fuéramos, ¿verdad? Personas que estuviéramos orando y que tuviéramos una comunión con Dios, viene el fruto, hermano. Bueno, es que no me quiero adelantar, pero vamos a ver de esto. Así funciona la falta de dominio propio. Primero sientes algo, ¿verdad? Sientes enojo. Por ejemplo, esta persona que te mencioné tuvo un trabajo pesado, llega a su casa, su esposa le comenta algo que no es para pelear, pero él lo malinterpreta. Lo primero que va a hacer es que va a sentir ese enojo. ¿Y qué va a pasar? Se va a encender la frustración. ¡Pum! Estaba yo bien frustrado. Con eso voy a desquitarme con ella. Y se va a enojar. Después, el cansancio acumulado y ya se activó, porque la falta de dominio propio en la persona empezó primero a sentir algo. Después viene una reacción inmediata. ¿Qué va a hacer el esposo? Le va a levantar la voz, le va a gritar a la esposa, va a empezar a insultarla, le va a decir que esto, y que los huevos se quedaron bien salados, y que no sé qué, y empieza a darle. ¿A poco no? O nomás a veces me pasa a mí. Todos tenemos ese mismo problema, hermano. Ninguno está exento a que tengamos ese tipo de ataques con la falta de dominio propio. A veces nos agarra descuidado. No es el diablo. No es el diablo. El diablo está allá, nomás está observando. Ya sabe, a ver, a este no necesito atacarlo con sus puras emociones, solito, ¿verdad? Nomás, es más, hazle bien enojar al patrón y que le haga el mal el día, y con eso tengo para que viva atado de sus emociones, de sus pensamientos, y que sus oraciones no sean contestadas, porque como le grita a su esposa, con eso tengo. Ya no, sus oraciones no van a ser escuchadas. ¿Sí sabe eso? Cuando usted maltrata a su esposa, sus oraciones tienen estorbo, hermano. Por eso necesitamos nosotros saber, ¿verdad? Muy bien. Ahora, después de la reacción inmediata viene el actuar sin pensar. Ya se enojó, ya se activó la emoción, la frustración, y lo que piensa se lo va a decir a la esposa. Y le va a empezar a decir cosas que van a herir a la esposa. Ya no solamente estaba enojado él, ya no se enojó por los huevitos que estaban salados, sino que ahora le va a empezar a decir a la esposa palabras que la van a herir. Por un mes la esposa va a estar herida, porque lo primero que se vino a la mente se lo va a soltar, y eso es un problema. Dice palabras hirientes, la acusa, exagera por todo, y el hogar estaba bien tranquilo sin el esposo, ¿verdad? Pero como llegó el esposo frustrado, ¡pum!, cambió la atmósfera. ¿Todo por qué? Porque no guardó silencio. Porque no tuvo el dominio propio. Eso es un problema. Después se arrepiente, ya se va a acostar en la noche. Hija, perdóname. Perdóname, ¿verdad? Ten misericordia de mí. No, pues ¿cuándo? Va a tener ahí como una semana enojada la esposa. ¿Vale? Eso ya se convierte en violencia emocional. Sí. Exacto. Después viene el varón con el pastor. Es que mi esposa, pastor, me trata mal. Pues sí, pues es que cuando tú llegas le avientas todo el caballo encima, ¿verdad? Le echas todo el carro, la hieres, la lastimas, y la esposa por eso también tiene esas heridas. Después se arrepiente, más tarde se calma el varón, ya, dice, ya se me pasó, ¿verdad? La esposa, ya estoy tranquilo, y la esposa, bien herida y bien lastimada, se siente culpable, ya le pide perdón, y se va a trabajo. Y dice, ya arreglé las cosas con mi esposa. Pero la esposa quedó lastimada por todo lo que le dijo, sin ella tener ningún problema, sin tener la culpa la tuvo el patrón. Y después va al otro día, vuelve a trabajar, le vuelven a hacer eso, él llega y otra vez, la esposa ya está más o menos tranquila, y vuelve y otra vez a la esposa, se desquita. Y eso se vuelve un círculo, hermano. Y así está. Ahí están las heridas, se arrepiente y vuelve, y eso se vuelve algo repetitivo, un ciclo repetitivo. Pasan los días, ocurre otra situación y vuelve a reaccionar igual. El resultado, pues, es una vida inestable. Las emociones los controlan, ¿verdad? Hay un problema ahí. ¿Todo por qué? Por la falta de dominio propio. Por eso es muy importante ese tema, porque cuando una persona no controla sus pensamientos, no controla sus emociones, si se enoja, ¿qué hace? Grita. Es lo primero que hace, ¿a poco no? Las emociones buscan salida y empieza a abrir la boca. Se frustra, abandona. Se siente solo, toma malas decisiones. Eso no es falta de fe, es falta de control, es falta de dominio propio. Amén. No estamos hablando de milagros, ni de sanidad, ni de liberación. Es algo que tenemos que tratar, hermano, nosotros. Nos evitaríamos muchos problemas. El dominio
la falta de control de nuestras emociones puede llegar a ejercer violencia o asesinatos, Sí. todo lo demás. Así es. Amén. Amén, porque el asunto es, imagínense una persona, el flemático es el que es muy introvertido, ¿verdad? No, el climático es el introvertido. Sí, Imagínense un flemático que en su trabajo le dan carrilla, llega a su casa y tiene problemas con la esposa y con los hijos, y ahí está. Y ahí lo trae, él lo trae, y es flemático, él se guarda todo y sufre por dentro, y le preguntas bien, estoy bien, pero no ha controlado eso, pero va a llegar un momento, ¿sí conocen las cafeteras de esas que chillan? ¿Ah? Sí. Exactamente. ¿Qué va a pasar de repente? Nomás con que le hagan así, y va a total, y van a empezar a gritar, a dañar, a golpear, y después viene un problema. ¿Pero por qué? Por eso muchas de las escuelas a los niños que quieras estar tranquilo y todo eso, no lo sacan. Porque siempre me estuvieron haciendo conmigo carrilla o lo que quieras, y entonces aguantó, se cayó, introvertido, y el niño, como es muy analítico y reflexivo y para él nada más, entonces va y ataca todo lo que le hicieron. Entonces por eso en las escuelas salen a veces con serios problemas. Que asesinó y que mató y que hizo. Entonces, pues, no. Amén. No me está grabando para no decir. Sí. Señales de falta de dominio propio. Amén. Primero, reacciones impulsivas. Esa es una señal para que nos apliquemos un autoexamen o una radiografía, ¿verdad? Reacciones impulsivas. O sea, habla sin pensar. Lo que piensa lo dice. Aunque sean palabras hirientes. ¿Conocen personas así? Sí, ¿verdad? Lo que piensa lo dicen. Y fue. Y son muy duros. Son chismosos, ¿verdad? Critican provocando serios problemas. Porque lo que piensa lo dice. Oh, es que eso es una virtud, hermano. Yo lo que pienso, mi pecho no es bodega, ¿verdad? Y empiezan, pero no se da cuenta que está lastimando, está dañando a las personas. Tiene que tener ese dominio propio. ¿Cómo lo dice? También tiene que ser empático. Aunque diga la verdad, pero tiene que saber tener las palabras correctas. El momento. Exacto. Porque si nosotros, mire, yo quiero que se detenga a pensar un poquito en alguna relación, en una amistad, ¿verdad? O alguien que en algún momento ya no está esa amistad. Por alguna razón se quebró la amistad, la relación. Y si usted fue el causante, ¿verdad? Yo fui el causante de que esa amistad ya no estuviera con nosotros. Si se detuvieron a pensar un poquito, y a lo mejor usted puede decir, si no le hubiera dicho eso, todavía fuéramos amigos. ¿A poco no? A veces se rompe una relación. Ahora, una familia también se puede quebrar por decir algo que si no lo hubiéramos dicho, no le hubiéramos hecho daño, y a lo mejor la persona no estaba, por ejemplo, cuando hay personas que yo platico con ellas, y a veces las personas, amigos que no son cristianos y demás, y vienen y platico con ellos y me dicen muchas cosas, a veces yo tengo las palabras adecuadas, porque me están ofendiendo, o sea, me están diciendo cosas que me están ofendiendo, me están hiriendo, me estoy sintiendo mal, lo estoy escuchando, y tengo la capacidad para decirle 2, 3 palabritas y con eso, ¡pum!, ¿verdad? Hacerlo sentir mal, miserable, derrotado, pero me detengo, hermano, me detengo porque no le puedo decir eso, porque no le va a hacer un bien. Ahora, ¿es la verdad? Sí, está actuando así, es así, sí, pero si yo se lo digo en ese momento, lo voy a herir, lo voy a lastimar. Después pasa el tiempo y esa persona de repente me lo vuelvo a encontrar. Eso me ha pasado muchas veces y he reflexionado en eso, me lo vuelvo a encontrar y digo, qué bueno que no le dije lo que le quería decir en ese momento. Y luego me lo gano para Cristo. Gloria al Señor. Así me ha pasado, hermano. Así me ha pasado, en serio. Después, la persona abre su corazón, platicamos, y digo, qué bueno que no le dejé caer toda la artillería, porque eso hubiera roto la relación, ¿verdad? ¿Sí? Eso me está diciendo, pastor. Déjeme comentarle de Pablo y Bernabé. Sí. Eran bien compañeros de iglesia, amigos. Y llegó un momento en que, recuerdan en uno de los viajes misioneros que el sobrino de Bernabé no quiso ir porque tuvo miedo y se regresó. Sí. Y Pablo, como es colérico, bien cuadrado, Lucas. dijo, ya no vuelve a ir y no sé qué, y tuvieron un desacuerdo. La palabra dice que tuvieron un desacuerdo y se separaron. Entonces Pablo se fue con Silas. Y él, porque pensaba que se tuvo miedo, no tienes que tener miedo para el evangelio. Pero después el Espíritu Santo trabajó en Pablo, porque dice que después, ya estando en la cárcel, ya con todas sus reflexiones,
dijo, mándame traer a Juan Marcos. Lucas, ajá. Porque me es útil para levantar. Exacto. Sí recuerdan eso, ¿verdad? Sí. Cuando él comprende que tenemos que tener misericordia, ¿verdad? Y que Juan Marcos pues era joven, Sí. temeroso. Así es. Si se fija, en todas las historias bíblicas, siempre los siervos, o sea, Dios no tapa a nadie. Dios no excusa a nadie. En la Biblia vienen todas las virtudes, los dones, los milagros, pero también los errores de los siervos de Dios para que nosotros nos sintamos identificados, donde Dios quiere trabajar en nuestro carácter y nuestra vida. Ahora, nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo. La ayuda que tenemos es el Espíritu Santo. Esa es una bendición. Es una bendición cuando el fruto brota. Yo me acuerdo una ocasión que estábamos recién convertidos y salimos de la iglesia, traíamos una camioneta y andábamos batallando, pues económicamente, no traíamos ni para la gasolina. Andaba yo siempre con un botecito y cargaba mi botecito con 50 pesos por si nos quedábamos, ¿verdad? Porque pues no había para echarle más, mejor prefería traer ahí la reserva. Si me quedaba, ya sabía, pum, le echaba. Y así andábamos. Venimos saliendo de la iglesia, ese día ya había echado el botecito, ya no traía reserva, y veníamos, llegamos allá a la Mariano, me acuerdo yo, mi esposa y los niños, y la troca, bajé así como el puente, llegando a la gasolinera de la Mariano, llegó con el puro vuelo, se apagó, y llegué y me paré en la bomba, ¡paz! Así. Ya, no quiso prender, ya sabía yo, ya no iba a prender, entonces yo quiero echarle de ahí a la gasolina, y el chavo de ahí me dice, dale para atrás, a la otra bomba, pero ya la troca no prendía. Entonces empecé ahí a enojarme, empecé a sentirme muy frustrado porque pues ya traía toda la frustración de la camioneta sin gasolina y demás. Entonces él me dice que le dé para atrás, yo no le quiero dar para atrás, yo salgo, agarro la bomba y se la pongo ahí y él me dice, no le vayas a echar y me apunta con el dedo. Ya empecé a recordar el viejo hombre. Lo bueno es que acababa de salir de la iglesia. O sea, me había pasado el altar, había llorado, Señor, ayúdame, mira los problemas que tengo. Y el Señor me llenó y venía yo flotando, ¿verdad? Ligerito, bendito sea el Señor. Pero en ese momento, meses atrás, a esa persona yo le había hecho mal, al de la bomba, ¿verdad? Le había gritado y tantas cosas, cuando era cristiano. El asunto es que cuando llego ahí para echar la bomba, él me dice, no le vayas a echar y me apunta. Entonces mi esposa ahí ya, pues sabiendo cómo era yo antes, me empieza a decir, no, espérame, vamos, yo te ayudo a tu charla y me bajo. Y no, le voy a echar. Pero de repente, cuando yo lo miro a la persona, el Espíritu Santo me hace sentir, pídele perdón. Yo me quedo así. Venía ungido, hermano, del servicio, venía lleno. Si no hubiera venido lleno, si no hubiera ido al servicio, me hubiera ido a ver el partido, nos hubiéramos agarrado a golpes. Pero como fui, me rendí a Cristo y el Señor me llenó, de repente sentí, pídele perdón, le digo, ¿sabes qué? Perdóname, porque te ofendí. El chavo estaba así, no le vayas a echar, ya te dije. Y luego de repente cuando le dije, perdóname, hizo esto. No, es que se me acaba de ir uno sin pagar y que no sé qué. Ya fue y me echó. Con unas simples palabras, perdóname, porque te ofendí anteriormente. ¿Qué pasó ahí? Que vino el fruto del Espíritu Santo, hermano. Me dio dominio propio, ¿verdad? Eso es. Ahora, si yo no hubiera estado en la iglesia, otra historia hubiera sido. Si no hubiera ido a llenarme de la presencia del Señor. Ahora, ¿cuál es es que eso es más adelante, pero señales de falta de dominio propio. Toma decisiones emocionales. O sea, busca desquitarse en lugar de perdonar. ¿Por qué? Porque se deja llevar por sus emociones. Eso es un serio problema. Nosotros debemos de controlar las emociones, querido hermano. Eso es muy importante. Y eso se va a llevar a cabo cuando usted tiene una buena relación con Dios, en oración. Y todo eso lo vamos a ver ahorita. Número 2, señales de falta de dominio propio. Falta de disciplina. O sea, cuando no tienes dominio propio, empiezas algo y no lo terminas. Estás muy animado, empiezas muy animado, traes un proyecto y después de repente dices, no, ¿sabes qué? No, ya. ¿Y por qué? Porque las emociones te controlaron. Quiere cambiar, pero no se sostiene. No, por eso cuando una persona tiene el deseo de cambiar, quiero ser diferente, hoy quiero entregarme más a Cristo, hoy quiero ser más obediente y eso está bien. El problema es que solamente le dura un mes. Y después ya no. ¿Por qué? Por la falta de dominio propio. No es el diablo ni nada. El diablo aprovecha, él detecta. No, hombre, este es como las olas del mar. Déjalo, en una semana no le hagas nada porque va a andar bien ungido. Déjalo una semanita. Ahí sí le das con todo. Ya lo conocen, ¿verdad? A mí también, ya me conocen. Sabe de qué pata cogíamos, como decimos aquí en Matamoros, ¿verdad? Sabe su talón de Aquiles. Ahorita no, ni te metas con él porque ahorita anda bien ungido. Déjalo. Al rato ya no voy a ir a la iglesia.
va a empezar a trabajar más, ya no va a escuchar la música cristiana, ya va a empezar con otras cuestiones, se va a enfriar, entonces ahí sí, ¿verdad? Porque así es, de repente anda muy bien y de repente no, por la falta de dominio propio. La falta de disciplina también es una señal, empieza con cosas, ya lo vimos. Debilidad ante la tentación. ¿Qué dice Santiago 1:14, hermano? Si alguien me pudiera ayudar, por favor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y se... Amén. Entonces la tentación viene, el enemigo nos tienta, o nosotros tenemos esa lucha de la tentación porque hay algo que me gusta. No voy a ser tentado con algo que no me gusta. Por eso en la debilidad ante la tentación, por ejemplo, un ejemplo, sabe que está mal, pero como quiera lo hace. O sea, él sabe que si empieza a jugar a la baraja con sus compadres, no está bien, pero ¿qué tiene? Pues sí, pero de repente uno saca una cerveza y está jugando a la baraja y no, yo no voy a tomar, pero estás expuesto, sabes que está mal, ya no es tu mundo ese, ya no perteneces a ese mundo, sabe que está mal, pero como quiera ahí está, ¿verdad? ¿O qué otro ejemplo podemos, a ver hermano, para que usted también platique, qué otro ejemplo pudiéramos usar de una persona que tiene falta de dominio propio, que sabe que está mal algo, pero como quiera lo hace? Ahí está. Dice, esta es la última vez, ¿verdad? Pero vuelve a hacerlo. A ver, hermanos, un ejemplo. También callados, hermanos. A ver, José. Cuando vas a una reunión de amigos, no quiero tomar, y ándale, una, que dos, y no, ya estás encargado ahí. Sí. Dame una, dame dos, y ya vas tomando. Exacto. Una más ninguna, ¿verdad? O sea, sí. Dos pataicos. Pero ese es el problema, que sabe que no está bien, pero tiene una debilidad. Y el problema es que como no tiene dominio propio, va a caer. Si usted ya sabe que no tiene dominio propio con eso, esa es su debilidad, no lo haga. No vayas a ese lugar, ¿verdad? También cuando hay inestabilidad emocional, por ejemplo, un día está muy bien y otro día está muy mal, ¿verdad? Emocionalmente. Vive por emociones, no por convicciones. Y ese es el problema, que debe de negarse a sí mismo. Si el día que usted esté molesto y enojado, o frustrado, o triste, y dice, no voy a ir a la iglesia hoy porque no me siento bien, ¿verdad? Mire, es impresionante cómo cuando el cielo se pone triste, voy a empezar a hacer un poema, ¿verdad? Cuando de repente el cielo se nubla, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el cielo se nubla, hermano? La gente no va a la iglesia. ¿Verdad que sí? Ahí está. Cuando el cielo se nubla, unas de harinita, un cafecito, una peliculita. Hoy no voy a ir a la iglesia. Se antoja para estar acostado. Ayer vimos eso en la iglesia, ¿verdad? Faltaron bastantes, aleluya. Le dije a mi esposa, va a llover mañana, ¿verdad? Y ya sabe el Facebook, tormenta, ¿qué? ¿Y cuánto? 30%. Ay, estaba chispeando, pero como quiera no fueron a la iglesia. Yo sé, se levanta uno en la mañana y dice, ay, está muy flojo el día, no voy a ir a la iglesia. No tuvo dominio propio, hermano. Amén. Se dejó llevar por las emociones, digo, hoy no siento ganas de ir a la iglesia, y no fue. Y la palabra estuvo poderosa. Así que el problema es que mis emociones me están controlando, el dominio propio. Santo es el Señor. ¿Dicen amén? Amén. Amén. Para adentro, gritan para adentro, amén. Amén. Oye, ciclos repetitivos, hermano. Promete cambiar, falla, se frustra, vuelve a empezar y nunca rompe ese patrón. Por eso, ¿cómo se forma esta falta de control? Romanos 6:16. Si alguien me puede apoyar con Romanos 6:16, por favor. ¿Cómo se forma esta falta de control? Amanda, ¿lo tienes? ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecer, sois esclavos de aquel que a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Acuérdense, hermano, mire, los temas que estamos tratando aquí es
lo que nos ata, lo que nos esclaviza. Dios quiere que seamos libres. Dios quiere que usted y yo caminemos con la libertad que Cristo nos ha dado, que nada nos detenga, que nada nos frustre, que nada rompa el propósito que Dios tiene en nosotros. Ese es el plan. Pero falta de dominio propio causa muchos estragos en la vida cristiana. ¿Cómo se forma esta falta de control? Cuando cedes constantemente al impulso. Lo que no te controla, lo que no controlas, te va a controlar a ti. Por eso, los pequeños detalles tienes que saberlo manejar. Si hay algo que te está controlando, no sé, a ver, ¿qué le gusta? Que algo lo controle a un cristiano, ¿verdad? Que el cristiano no puede controlar eso y eso lo está controlando. Un ejemplo, a ver, ¿qué le gusta? Un celular, exactamente. Ahí está metido, el teléfono. Ahí está, pudiendo utilizar para leer la Biblia, para meditar en la palabra, para que Dios le hable a su vida, está con el teléfono. Y eso no ha tenido control sobre él, ¿verdad? Y lo está controlando. Y eso es un problema. Por ejemplo, mire, yo puse aquí un ejemplo de Pedro. Ese Pedro tiene de todo, ¿verdad? Tiene todo el menú. ¿Y qué buscas? Busca Pedro y lo vas a encontrar. Gracias a Dios que Dios puso estas historias, ¿verdad? Que no lo puso como un santo que flotaba, ¿verdad? Y que andaba meditando casi con ángeles ahí. No, Dios lo puso para que entendiéramos que así como hizo algo con Pedro, lo quiere hacer con nosotros también, ¿verdad? Primero, mire, Pedro, ahí lo controlaba sus emociones. Lo que pensaba, lo decía. En una ocasión, Mateo 16:22, él pensó que lo que le iba a decir a Jesús le iba a decir, muy bien, Pedro. Cuando dijo Jesús, voy a ir a aquel lugar, es necesario que muera, ya, me llegó el día, voy a morir, voy a sufrir. Y Pedro le dice ahí, Señor, no vayas, no te acontezca eso, ¿verdad? Y piensa que es de Dios. Pero Jesús le dice ahí, apártate, Satanás, porque estás yendo en contra de la voluntad de mi Padre. Ahí vemos a Pedro que él habló sin tener la revelación. Era muy imprudente. Por eso tenemos que tener cuidado en decirle a una persona, hoy Dios me dice, o Dios te dice. Tenga mucho cuidado con eso. Porque a veces estoy emocionado y le digo, Dios dice esto, y a lo mejor no es ni Dios. Y el problema es que la persona se lo cree. Imagínense que usted le diga algo que pues, ay, santo Dios, el enemigo puede utilizar cualquier cosa para confundir a las personas. Tengamos mucho cuidado cuando usted le diga a alguien, Dios dijo esto, porque a lo mejor no es. A Pedro le pasó, y Pedro andaba con Jesús día y noche durante 3 años. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eso ya lo vimos de los dones de profecía y demás. Ahora, ¿qué hizo Pedro también cuando actuó sin dirección? Dice en Mateo 17:4, dice que, a ver, léalo, Mateo 17:4, hermano. Estaba Jesús en el Getsemaní, en un momento ahí, orando, ¿verdad? De una manera sobrenatural. Mateo 17:4, ¿qué dice? Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para el rey. Amén. Tuvo una visión, algo sobrenatural cuando Jesús estaba ahí orando, ¿verdad? Y Pedro lo que le dice ahí a Jesús, voy a hacer una enramada aquí en corto porque aquí está Elías y está Moisés, y actuaba de esa manera, hermano. O sea, en ningún momento le dijo Jesús eso. No, pero él así actuaba. También un día le prometió de más a Jesús. Le dijo a Jesús, Señor, habló desde sus emociones, yo nunca te voy a traicionar. Nunca. De aquí yo soy el más fiel, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, Pedro, me vas a negar 3 veces. O sea, él era así. Pero amaba a Jesús, sí. Estaba dispuesto a dar su vida por él, sí, ¿verdad? O sea, él era así. Él era una persona que lo dominaban las emociones. No tenía el dominio propio correcto. Por eso Jesús tuvo que procesarlo y enseñarle algunas cosas. También un día reaccionó con violencia, ¿verdad? Vinieron y le hicieron daño a su maestro, lo apresaron, sacó el cuchillo y le mochó la oreja al soldado. Así era. Tenía falta de dominio propio. También un día negó a Jesús. Cuando se lo llevaron, negó a Jesús. Le dijo, yo no te conozco, tú eras de los que no la conozco. Sus emociones. Otra vez las emociones. O sea, según él dijo, no hombre, yo mero. Las emociones otra vez. Tuvo miedo. Ay, no, me van a hacer lo mismo. Sus emociones. ¿Qué hubiera hecho ahí? ¿Verdad? La idea es que él dijera, yo, a ver, sí soy con él. Es más, llévenme con él. Estoy dispuesto a morir con él. Eso sería algo que fuera congruente con lo que él decía, ¿verdad? Pero sus emociones lo controlaban. Jesús sabía eso. Jesús lo conoce a usted, me conoce a mí.
que tenemos, que somos, nos llevamos por las emociones, por los pensamientos. Él conoce la intención y Él nos escandaliza de eso y está trabajando con nosotros. Pero también, un día, Pedro se dejó llevar por la presión social. Mire, Pedro ya era el apóstol. Ya habían abierto iglesias, Jesús ya se había ido y había ascendido al cielo. Ahora estaba Pedro con las iglesias, pero el problema es que la iglesia estaba dividida. Estaban los judíos y estaban los gentiles, ¿verdad? Los judíos que habían creído a Cristo y los gentiles, o sea, los que no eran del pueblo judío, por ejemplo, los samaritanos. Y ahí estaban. Entonces llega Pedro y Pedro se sienta con los judíos, porque dijo, si me siento con los gentiles, los judíos ya no me van a invitar a comer, porque les caían un poquito mal y todo ese rollo que había de la cultura. Entonces él empieza a quedar bien con los judíos y a los gentiles los hace menos. Fue cuando llega Pablo y le dice, Pablo, ¿qué estás haciendo, Pedro? No puedes hacer esa división, todos son tus hermanos, no puedes quedar bien con los judíos y a los gentiles los estás haciendo menos. Otra vez Pedro, dejándose llevar por sus emociones y por sus pensamientos. Entonces, fíjese todos los problemas que tuvo Pedro por la falta de dominio propio. Ahora, ¿cuáles son los problemas en los que usted se ha metido por la falta de dominio propio? No, pues olvídate. Hubiera un Nuevo Testamento, un Antiguo Testamento, un futuro testamento. Ahí hubiera bastante tela de donde cortar, porque es la verdad, ¿a poco no? Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Dios ha tenido mucha misericordia y Él está trabajando con nosotros. Alabado sea el Señor. Número 2, falta de disciplina espiritual. ¿Cómo se forma esta falta de control? Cuando no tenemos esa disciplina espiritual. Aquí ya vamos a entrar a lo práctico. ¿Cómo resuelvo todo esto que ya detecté que me hace daño? Tiene que tener una vida de oración. Porque si yo estoy cargado, el ejemplo del esposo que le gritó el patrón, le salió mal, le van a descontar, no le van a dar los vales de despensa, ¿verdad? Porque llegó tarde. Y llega a la casa, ¿y qué hubiera pasado si el esposo, en lugar de decirle a la esposa y desquitarse con ella, llega, se mete a la recámara, dobla sus rodillas y ahí se agarra a los pies de Cristo? Señor, abusaron de mí, fueron injustos, Señor, quítame esta carga, no quiero estar así, no quiero insultar a mi esposa, no quiero echarle de la carga, Señor, limpia. Y viene el Señor y con su presencia, ¡pum!, desvanece todo, hermano. Sale como una plumita. Sale, vieja, siéntate, te voy a hacer cenar. Aleluya. Hoy ando ungido, ¿eh? Hoy ando ungido. Sí, hermano, porque cuando nosotros estamos llenos del Señor, empieza a haber fruto. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. O sea, sale uno ligerito. ¿A poco no? ¿Cómo sale cuando pasa al altar a la iglesia? Ligerito, ¿eh? Aleluya. Pero nomás ya pasan 2-3 horas y santo Dios. Vuélvase a orar, hermano, ¿eh? Vuelve a orar. El problema es que la falta de disciplina espiritual provoca que no haya dominio propio, cuando no tenemos oración, cuando no leemos la palabra. Gracias a Dios usted está teniendo estos seminarios, usted está escuchando, está aprendiendo. Entonces ese es mi problema. Yo pensé que era el diablo que me traía. No, el problema es que no hay dominio propio. Ahora, ese dominio propio, yo no tengo que estar sacándolo de la bolsa. Ay, necesito dominio propio ahorita. No, porque lo va a agarrar descuidado. Usted va a estar, ahorita está bien contento, sale, de repente, ¡pum!, algo va a pasar. Y el dominio propio, no lo va a decir, ay, necesito dominio propio, ¿dónde lo traigo? No, va a brotar, ¡pum!, de repente, porque es un fruto del Espíritu. Usted se va a quedar sorprendido, donde va a decir, oye, ¿por qué no le grité? ¿Por qué no lo escondí? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no hice esto? Brotó el dominio propio. Cuando usted está pegado a la vid verdadera, cuando es Cristo, ¿verdad? Cuando el espíritu se debilita, eso es un problema. ¿Qué está fortalecido en su vida? ¿La carne o el espíritu? Por ejemplo, ¿cómo puedo dar cuenta si la carne está fuerte en mi vida? ¿Dijo hoy maldiciones? Hoy pensó cosas tremendas, quiso decirlas, no sé, o qué hizo hoy. Bueno, ahí me puedo dar cuenta de mi carne. ¿Qué es la carne? No, pues yo creo que ahí no tengo que explicarle a nadie, ¿verdad? Ya somos expertos, hasta doctorados tenemos en la carne. Pero cuando yo estoy con una conexión con Cristo, el fruto del Espíritu va a brotar, va a fluir. Por eso un cristiano verdadero, se tiene que ver un cambio. Se tiene que ver un antes y un después. Tiene que haber ese cambio. Y la gente lo va a notar. No es necesario que yo ande diciendo, la gente, por eso dijo el Señor,
¿qué vamos a hacer, Señor, cuando vayamos? Si yo no sé ni hablar, dijo Pedro, yo soy un simple pescador del vulgo. No te preocupes. Ves y sé testigo de lo que estoy haciendo contigo. Y fue a la colonia y cuando lo vieron, oye, Pedro, que era bien tremendo, mochaba orejas. Ahora viene con paz, anda uniendo a los amigos, anda intermediándose entre los pleitos, anda trayendo unidad y paz. Está siendo testigo de lo que Dios hizo en él, una transformación interna. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muy bien. ¿Cómo se forma esta falta de control? En la gratificación inmediata, ¿verdad? O sea, lo quiero ahora, lo siento, lo hago. Eso es un problema. Porque a veces nosotros no ponemos límites y tenemos que tener ese discernimiento, hermano. Mira, la Biblia dice que había un hombre llamado Esaú. Esaú venía de un día de trabajo, llegó, su hermano quería ¿cómo se dice? Primogenitura. Ok. Quería eso, ¿verdad? Lo anhelaba. Pero para Saúl eso era, acuérdense de la predicación de ayer, a veces hay códigos hebreos que son muy importantes para la cultura hebrea, y no, para nosotros eso no es importante, pero en aquel tiempo sí, ¿verdad? Como le dijo Pródigo y todo eso. Pero la primogenitura era muy importante para el pueblo hebreo. Pero, entonces, para Esaú no dijo, ¿qué hace el primogénito? Eso no tiene nada de importancia para mí. Eso es serio, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar un poquito de eso. Pero el problema es que llegó con hambre. Digo, traigo hambre. Y su hermano que quería eso, le tenía un plato de lentejas, ¿verdad? Bien rico, sazonado con ajito, cebolla y perejil y todo. Olía bien rico y aquel traía bastante hambre. Y le dice a su hermano, pues te cambio la primogenitura. Ahí está, mira, cómetelo. Ahí está, no te va a costar nada, nomás dame la primogenitura a mí. Está bien, hombre, te la doy. Y empezó a comer. Dice, y lo cambió. O sea, cambió lo que era importante por un simple plato de lentejas. Ahora, ¿cómo aplico eso a mi vida? ¿Verdad? Bueno, en muchas ocasiones usted es cristiano y usted ama a Dios y quiere vivir honrando a Dios, pero de repente se le ocurre que usted quiere algo. ¿Qué le gustaría? Quiere un carro. Bueno, no algo tan... A ver, hermano, ayúdenme. Una tele, por ejemplo. Yo quiero una tele. ¿Verdad? Y tiene eso en su corazón. Yo quiero esa tele, yo quiero esa tele, yo quiero... El enemigo, quiere la tele. Muy bien. ¿Sabes qué? Vamos a ponerle a alguien que le dé la tele. Pero se la va a dar de una manera en que va a deshonrar a Dios. Y le va a proponer algo. Pero el asunto es que yo voy a cambiar la bendición de vivir en santidad, la bendición de tener una comunión con Dios, la unción del Espíritu Santo, la paz, la tranquilidad. Pero como alguien vino y me dijo, te lo cambio, ¿lo quieres? Ten. Y yo fácilmente dijo, sí, deseché la primogenitura, mi relación con Dios, por hacer algo que no le agrada a Dios, un pecado. Y eso es un problema cuando cambiamos tu propósito por el placer. Dios tiene un propósito en la vida de los cristianos y un plan. Pero muchas veces por obtener un placer, algo que yo quisiera tener, algo a que me causara placer, una cerveza, ¿verdad? O no sé, tantas cosas. Depende de lo que a usted le gusta, ¿verdad? Porque a lo mejor a usted no le gusta la cerveza, pero al hermano sí, ¿verdad? A lo mejor a usted no le gusta la cerveza, pero le gusta otra cosa. Bueno, el asunto es que cuando hay ese deseo, yo lo quiero, y eso se puede volver un problema si no tengo dominio propio. Ahora, ¿cómo puedo yo practicar el dominio propio? Bueno, no me quiero adelantar. Número 2, perder tu identidad por encajar con las personas, sacrificar lo eterno por lo urgente. Eso es lo que pasó con Esaú. Quería una gratificación inmediata. Muchas de las veces Dios dice, eso estamos platicando yo y mi esposa esta mañana, de cómo Dios, por ejemplo, cuando liberó al pueblo de Israel, lo sacó con grandes señales, prodigios y milagros, ahora eran sus hijos, los saca de la esclavitud, pero no los llevó a la tierra prometida en corto, los llevó al desierto. Órale, aquí los voy a tratar. El problema, y así nos pasa Dios a nosotros, hermano. Hablábamos en la mañana con una persona que decía, el problema es de que muchas personas le tienen miedo a las pruebas, siendo cristiano. ¿Por qué ya no fuiste? Hablamos de una persona que dejó de ir a la iglesia, andaba con todo, pero le vinieron las pruebas y dijo, no, eso está muy complicado. Y por eso no quería ir a la iglesia, porque va a la iglesia y se le vienen pruebas. Eso es inevitable, hermano. Vas a ser probado. O sea, el problema es que cuando empiezas a caminar con Cristo, Dios va a probar tu fe. Y por querer una gratificación, supongamos que Dios te lleva por una crisis financiera. No tienes trabajo por 6 meses. Y ahí estás batallando. Pero Dios quiere quebrar tu orgullo. No tienes dinero.
Antes ibas al Bennigan's y al, ¿cómo se llama la que platicábamos en la mañana? La Cancillería y acá. Y de repente ya no tienes dinero. Ahora tienes que llegar con tu hermanito y decirle, carnal, ¿me prestas $20? Pero antes, ¿cómo iba a hacer eso? Si tú eras el acá, pero ahora el Señor está tratando contigo. O sea, está forjando, está quitando tu orgullo, está quitando tu soberbia, está tratando con eso. El problema es que como tú quieres una gratificación, yo ya no quiero estar pasando por esta prueba, quiero una gratificación, quiero sentirme otra vez como antes. ¿Qué hace? Voy a ir con aquel y con aquel y con aquel, acabo ellos como quieran me liviana, y empiezas a tener una gratificación inmediata por querer algo que deseas y empiezas a desechar lo que realmente vale, que es tu relación con Dios. Y eso es un problema. ¿Todo por qué? Por no tener dominio propio. Porque no estoy dispuesto a soportar más. Pero el Señor está tratando con tu dominio propio. Quiere que el Espíritu Santo fluya en el dominio propio. Que empieces a tener ese fruto. Después ya no va a ser una prueba. Cuando la tentación, ¡pum!, solito va a flotar el fruto del Espíritu Santo. Ya vas a pasar esa prueba y va a ser una bendición. Ahora, la falta de carácter formado también es un problema. De esta manera también se forma esta falta de control. Cuando no tenemos un carácter formado, esto evita las cosas difíciles o huye del proceso, como Jonás, ¿verdad? Jonás tenía un propósito, pero le faltaba carácter. Decidió huir. Jonás decidió huir del plan y propósito que tenía Dios para él. Dios le dijo, ves y vas a ir a conquistar toda una ciudad. Pero como él tenía problemas en sus emociones, en su interior, odiaba al pueblo Nínive porque si eran bien tremendos y él no quería ir ahí. Yo no quiero ir a predicar ahí porque me caen gordos, son bien tremendos. Y la falta de dominio propio, el no controlar esas emociones, lo llevó a apartarse del camino del Señor. Ya sabemos la historia, porque quiso huir del proceso y eso provoca serios problemas en nuestra vida. Número 5, falta de dependencia del Espíritu Santo. El dominio propio no es una fuerza humana, es fruto del Espíritu Santo. Por eso el objetivo del enemigo no siempre quiere destruirte de golpe. Quiere, que pierdas el control poco a poco. Si no controlas tu lengua, vas a empezar a dañar relaciones. Si lo que piensas lo dices, pues nadie se te va a querer arrimar. Vas a tener problemas con todas las personas, porque eres una persona que no le piensa para hacer daño. O sea, aunque sabes que lo vas a herir, se lo voy a decir, ¿verdad? Y luego viene el enemigo y dices, tú eres profeta, tienes que decirles todo, ¿verdad? Y así andas hiriendo personas, ¡ah!, y no eres ni profeta, no eres, nomás traes bastante resentimiento y amargura y andas contaminando aquí, allá. Santo Dios, ese es un problema, ¿verdad? Pero eso es entre Dios y su Hijo. Si no controlas sus emociones, tomas malas decisiones. Por eso es un error que nosotros tomemos una decisión cuando estemos enojados, hermano. Si usted está pasando por una prueba y está molesto, está enojado, no tome decisiones. Trate de evitar hablar con la persona. No haga algo cuando está controlado por el enojo, porque es un mal consejero, ¿verdad? Si no controlas tus impulsos, te alejas del propósito de Dios. Ejemplo, Dios dice, espera. Y tú dices, no, lo quiero ya. Y eso es un problema. Dios dice, perdona. Y tú dices, no, porque me ofendió y me voy a desquitar. Tiene que sufrir lo que yo sufrí. Pero eso no es bíblico. Eso no es el plan de Dios. No es del corazón del Padre. Y la falta de dominio propio contradice la dirección de Dios. ¿Ok? El campo de batalla son las decisiones diarias. 1 Corintios 9, 25 al 27, si alguien me pudiera ayudar, por favor. Todo que escucha de todo, se adquiere de ellos a la verdad, para recibir una corona de pero no una corona. ¿Qué dice que hace? Se abstiene, ¿verdad? Hasta ahí, hermano. Sino que volteo Síguele. y lo pongo luz. No sé que habiendo tenido despedazos a otros, yo mismo venga a hacer el. Amén. Entonces lo que hace el apóstol Pablo dice, se abstiene, ¿verdad? Hay otro versículo que a mí me gusta mucho, dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Esa es una bendición. Si a usted lo lastimaron, si a usted lo hicieron sentir mal, soporte, hermano, por amor a ese escogido de Dios.
Porque a veces nos lastimaron y tenemos la capacidad para decirle 2, 3 palabras, pero lo vamos a derribar, se va a ir de la iglesia, se va a molestar. Aguante, cierra la boca. Señor, quisiera decirle, pero mejor te lo digo a ti, ¿verdad? Lo bendigo. Y todo sopórtelo por amor a los escogidos de Dios, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso no se gana en lo grande, se gana en lo pequeño. Lo que dices, cómo reaccionas, lo que decides. Ahí se define tu destino. Porque cuando nosotros vamos a la iglesia y pasamos al altar, nos humillamos y recibimos y oran por nosotros, y es un momento extraordinario donde la presencia de Dios nos da lo que necesitamos y demás. Pero toda la semana se van a basar en las decisiones que tome, hermano. Ahí en el altar usted nomás toma una sola decisión: pasar al frente y humillarse. Gloria al Señor, es una bendición. No deje de hacerlo. Y si no lo ha hecho últimamente, hágalo. Pase al altar y va a ver la bendición, humillado, pidiéndole a Dios que lo bendiga, lo que usted necesite. Pero toda la semana se va a basar en mis decisiones, en mi dominio propio. Voy a hacer lo que pienso sin considerar lo que Dios dice, porque es otro problema. A veces yo me quedo sabio en mi propia prudencia. Yo digo, esto está bien, pero no le pregunto a Dios, no voy a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Verdad? Por eso es importante pedir consejo bíblico. ¿Qué dice Dios de lo que usted quiere hacer? 7. ¿Cómo desarrollar el dominio propio? Aquí sí enfoque toda su atención, hermano. ¿Cómo desarrollar el dominio propio? Número 1, reconoce el área débil, donde pierdes el control. Hágase esa pregunta ahorita. ¿En dónde usted pierde el control? ¿En dónde se baja de la cruz? ¿Verdad? Por ejemplo. A ver, ¿qué momento usted se baja de la cruz? ¿Cuando maneja? ¿Cómo se pone? ¿Se convierte en Toretto? O andan mandando bendiciones. Tip, 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 tip. Dios te bendiga. Vaya a pensar que. Bueno, yo le digo así. Córtale, mira. Le digo, pues no, yo lo bendije. ¿Verdad? ¿En qué momento se baja de la cruz, hermano? ¿En qué momento usted es donde usted dice, ay, me volví a convertir, me comporté como era antes de ser cristiano? ¿En qué momento? Ahí detéctelo usted, analice, en esta área tengo que trabajar, ¿verdad? Cuando mi esposa me corrige, aleluya, ahí no soporta, ¿verdad? No soporta la tentación, ahí siente que el fuego lo quema, ahí trabaja en eso. ¿Por qué? La Biblia dice que ninguna corrección es causa de gozo, pero déjese amar, déjese corregir, ¿verdad? Eso ayuda idónea, hermano. Ahora, si su esposa es cristiana, o su esposo es cristiano, qué bendición, ¿verdad? Porque lo está usando Dios para corregirlo, eso ayuda idónea. Pero detectemos eso. ¿Dónde pierdes el control? ¿En el carácter? Analiza eso. A lo mejor tienes debilidades de carácter, eres muy explosivo, o eres muy orgulloso. No te gusta que te corrijan y que te digan dónde estás mal. O a lo mejor eres muy pasivo. ¿Cuál es el área donde te falta el dominio propio? O a lo mejor puede ser en las emociones. Te enojas de volada. O eres muy ansioso, muy celoso, ¿verdad? Y estás con ese celo, esos pensamientos. Bueno, esa área necesitas ponerle dominio propio. Ahora recuerda, no es que tú lo hagas, no lo vas a hacer tú. Es el Espíritu Santo en tu vida. Solo rinde esa área a Cristo. Dile, reconoce. Primero detecta, Señor, esta es mi área. Y por esto voy a estar orando, voy a estar ayunando. Y voy a estar hasta que tú me quites esto. Y ríndelo, entrégalo ahí. Y dile al Señor, renuncio a esto. Y te lo entrego. Cámbiame esta área de mi vida. Porque no debemos de orar pidiendo solamente, Señor, bendice mi vida y mi matrimonio. No, hermano, tienes que ser específico. Tienes que detectar qué es el área para que te pongas a trabajar en esa área. Lee, saca versículos bíblicos para que derribes todas esas fortalezas y empiece a trabajar de una manera específica. Porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Muchas veces le dejamos a Dios todo diciéndole, como una persona que dice, el que empezó la buena obra en mí, la está perfeccionando. Y un día voy a cambiar. No, se trata de eso. No, Dios ya quiere que cambies ya, pero si no te esfuerzas, ¿verdad? Casi le dice, ¿es que el Señor tiene la culpa? Mira, yo soy cristiano, pero no me ha cambiado. No se trata de eso, hermano. No es así, ¿verdad? Así no funciona el reino de los cielos. Ahora, ¿en dónde pierdes el control? Tal vez en los hábitos, porque hablas sin pensar. Y eso
lastima a mucha gente y tienes a todos los que están a tu alrededor heridos. Tal vez dejar para después las cosas, eso también te produce muchos problemas. Reaccionas igual que siempre, pues estamos hablando de los hábitos. En esa área ponte a trabajar. O tal vez donde pierdes el control son las tentaciones, ¿verdad? Por querer un placer inmediato, por querer tener aprobación de otros, quedar bien con mis amigos, o cuando quieres tomar la venganza por lo que te hicieron. Número 2, aprender a detenerte. No reacciones inmediatamente, hermano. Esto debemos de estarlo aplicando en nuestra vida. No te dejes llevar por tus emociones. Piénsalo. Primero, ¿se acuerdan de un comercial que salió hace muchos años? Cuenta hasta 10, ¿se acuerdan? Cuenta hasta 10. Era una bendición. Ahorita todavía se aplica, no ha pasado de moda. Si sabes que te lastimaron, no sueltes todo lo que traes ahí. Cuenta hasta 10. Respira. Pero la ventaja es que ahora vas a estar orando, no solamente contando, ¿va? Señor, no quiero decirlo, Señor, quítame esto, Señor, te lo entrego a ti. Y Dios, respira, ora y piensa, ¿verdad? Porque, mire, todo esto, dijo el Señor, todo se basa, todos los mandamientos, toda la Biblia en dos cosas. ¿Cuáles son? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Porque si no amas a tu prójimo, vas a hacerle daño, no te va a importar tu prójimo. Solo piensas en ti mismo. Es que no sabes lo que me hizo, por eso se lo merece. No estás amando a tu prójimo. Y por lo tanto, no amas a Dios. Porque si el que dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, no es cierto. No es eso el corazón de Dios. Entonces, sí, adelante. Ama a Dios y aparte te va. Amén. Amén, exactamente. Esa es una de las maneras de demostrar que amamos a Dios. Cuando escuchamos su palabra, obedecemos, ¿verdad? Su palabra. Muy bien, número 3, someter la carne al espíritu. Gálatas 5:16. ¿Qué dice Gálatas 5:16, hermanos? Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Amén. Entonces, ¿qué trata de decir ese versículo del apóstol Pablo? No todo lo que sientes debe de obedecerlo, hermano. Analiza, ¿verdad? Porque a veces sentimos, es que siento hacer esto, pero tienes que llevarlo al filtro de la Biblia. A veces en la consejería matrimonial llega el esposo y la esposa con problemas y escuchas una parte y la otra parte y aparentemente los dos tienen la verdad, ¿verdad? No, es que sí es cierto, y el hermano también, y el hermano. A ver, vamos, ¿qué dice Dios de esto? Y con eso, ya, si son cristianos, ¿verdad? Si no, no me les va a valer, pero llévalos al filtro de la palabra. ¿Qué dice Dios? A ver, ¿qué dice? ¿Quién está en lo correcto, verdad? Y ese es el filtro. Yo tengo que llevar, eso significa llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo lo que yo pienso, tengo que llevarlo a los pies de Cristo. Si pasa por el filtro de la palabra, aplícalo y será una bendición. Por eso no te sometas a la carne, sino sométete al espíritu, no a lo que piensas, a lo que dice Dios. Practica disciplina. ¿Qué significa esto? Acuérdense que el fruto del Espíritu Santo brota de una manera milagrosa en nuestras vidas cuando tengo esta disciplina. Orar aunque no quieras. Tener una vida de oración. Amén. Esa actitud ante Dios de orar en el momento en que usted, pero establezca una relación con Dios. ¿En qué momento usted habla con Dios? Cuando voy el domingo a la iglesia, pastor. Gloria a Dios. Pero nomás una vez a la semana. Entonces quiere decir que su relación toda la semana está fría. Imagínense que usted con su esposa nomás le hablara los domingos que va a la iglesia y toda la semana no le habla. Sería una relación muy fría, hubiera muchos problemas, no hubiera comunicación. Así a veces es nuestra relación con Dios. Por lo tanto, el espíritu está apagado, está frío, está triste. No brota los dones, no fluyen en mi vida. Otra práctica de esta disciplina es leer, aunque no tengas ganas, ¿verdad? Lleves esta hojita, medítela, léala ya, lea la Biblia, ¿verdad? Es importante tener lectura bíblica porque ahí Dios nos habla. Ahí se forma el carácter cristiano. O sea, mantenemos nuestra lámpara llena, hermano. Está llena la lámpara. Mi relación con Dios, estoy lleno. Va a venir el problema y va a brotar el fruto del Espíritu Santo, solito. Y es cuando yo voy a reaccionar y voy a decir, ¿en qué momento pensé así? Oye, ya no dije esto, ya no le grité, ya no le hice esto. A veces, cuando viene la prueba, tú puedes estar pensando, no, ahorita que lo vea, le voy a decir, ¿verdad? Como cuando le platiqué la lucha con un mecánico que tenía ahí como un año,
Y si me estás viendo, ay, tenía como un año el carro ahí, ¿verdad? Y yo acá decía, estaba piensa y de repente decía, ya no soy cristiano, que santo Dios. Estaba pensando todo lo que le quería decir. Y cuando iba y lo tenía enfrente, ¿cómo estás, amigo? Dios te bendiga. ¿Cómo va el asunto? Y decía yo, ¿por qué no le dije todo lo que pensé? Pues el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. Si yo no tuviera una relación con Dios, no, me voy y me desquito, no solamente con palabras, pero ya no eres el mismo. Ya no puedes ser el mismo cuando tú tienes una relación con Dios. ¿Dice amén? ¿Sí le ha pasado eso? Cuando lo tenga enfrente, vas a ver lo que le voy a decir. Y cuando lo abraza y le dice, ¿por qué no me dejas ser igual? Pues porque ya tienes otro plan y otro propósito de parte de Dios, estás lleno del Señor. Ya no te controla la carne. Número 5, decidir antes de la tentación. No decides en el momento, decides antes. Fíjese, esto es importante. O sea, lo que estamos hablando aquí es cómo desarrollar el dominio propio. Decides antes de la tentación. O sea, por ejemplo, si a usted hay una debilidad, un ejemplo de que usted tomaba antes en el viejo hombre, usted tiene esa debilidad, ¿verdad? Pero le dicen a usted, ¿sabes qué? Vamos a ir a ver el partido de la América. Entonces, en el partido de la América, ya sabes que ahí pues va a haber abundancia, no abundancia de pan, va a haber abundancia de cerveza, ¿verdad? Y ahí está. Y usted va y se mete a ese lugar. Usted tiene que decidir antes para que el dominio propio se lo pueda controlar. Tiene que ser sabio. El hombre prudente ve el peligro y se aparta. No diga, otra vez volví a caer, otra vez caí en tentación. No, evita, hermano. Si estás fuerte, gloria al Señor, ya estás ahí más o menos. Pero si estás débil, no vayas y te metas a ese lugar porque vas a caer. O sea, tienes que decidir antes, no en el preciso momento. Sé un hombre sabio y prudente, ¿verdad? Depender del Espíritu Santo, el dominio propio es fruto, no es un esfuerzo humano, ya lo hemos estado repitiendo, y ser constante. No es un evento, es un proceso diario. Tenemos que ser constantes en esta área. Nuestra vida, Cristo ya te dio la capacidad. Segunda de Timoteo 1:7 dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Dominio propio. Fíjense, o sea, todo lo que hemos estado hablando, algunos nos sentimos identificados con muchas áreas, y Dios dice, la solución es que ya te di el Espíritu Santo, y ese Espíritu te va a dar el dominio propio. Solamente manténlo vivo en tu vida, alimentado, mantén la copa llena, mantén tu lámpara encendida. Esa es la clave. No te apartes de la iglesia, no dejes de ir a la congregación, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia. Guarda tu corazón del rencor, del resentimiento. Mantén escuchándote música cristiana. Todo eso influye para que el dominio propio venga a nuestra vida de una manera sobrenatural, hermano. Alabado sea el Señor. Así que ya con todos este mensaje práctico de lo que es la falta de dominio propio, como viene a atar nuestras vidas, porque muchas veces nosotros les podemos echar la culpa al enemigo, le podemos echar la culpa a muchas personas, pero necesitamos primero aprender a conocernos a nosotros mismos. ¿Cuál es mi lucha interna? ¿En qué área batallo? ¿Verdad? Porque, mire, el enemigo está derrotado, fue derrotado en la cruz del Calvario, y Dios ha puesto un cerco de protección en nuestras vidas. Él no puede hacer algo que Dios no le permita. Dios le tiene que, si usted es cristiano, el enemigo le tiene que pedir permiso a Dios. Acuérdense que dijo Jesús, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para darte una buena revolcada. Lo impresionante es que Dios no le dijo, pero le puso un cerco de protección para que no te tocara. No, le dijo, le di permiso. O sea, aguanta la prueba. Esto es lo que yo tengo que detectar. Ahora, ¿por qué Dios le soltó a los perros? Porque los perros, cuando la Biblia habla de eso, es de Satanás. ¿En qué momento le soltó, verdad, a los demonios que lo fueran a atacar a Pedro? ¿Por qué? Porque tenía que trabajar una área en su vida, hermano. Pedro se creía él seguro en sí mismo. Era así, era imprudente, se dejaba llevar por las emociones, por su cara, él se las sabía de todas, y amaba a Dios, sí, pero digo, Señor, necesito quebrar ese orgullo, esa soberbia, esa confianza en sí mismo, necesito quebrar eso. Y la única manera de quebrar eso, pues fue hacerlo, que el enemigo le diera una buena zarandeada, y después de eso, entonces fue y lo restauró. Ahora sí Pedro cambió la actitud. Cuando le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Ya no le dijo, ¿por qué me preguntas eso? Pues ya sabes que yo me amo, de todo soy el que más te amo. Ya le dijo, ahora sí bien mansito, Señor, tú me conoces, ya sabes que tú sabes todo, Señor, tú sabes todo, yo no sé nada.
tú sabes todo. Ándele, amigo. Eso es lo que quería. Que entendieras que sin mí no eres nada, que yo tengo el control de tu vida. Sí, Señor, muy bien. Ahora sí, apacienta mis ovejas. Ahora sí estás listo para servirme, ¿verdad? Porque pasó el proceso, ¿verdad? Bueno, ok. El asunto es que ahí Pedro empezó a conocer la relación con Dios de una manera diferente. A lo mejor tú estás pasando por un proceso en este momento en el que estás batallando demasiado con tu carácter, con esas debilidades de carácter y tus emociones y tu falta de dominio propio. Bueno, hoy Dios nos habló. Lo que tienes que hacer es, como Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Me descubriste en este momento. Yo pensé que el pastor iba a hablar de otra cosa más acá, pero hoy me desnudaste completamente. Casi pensé que el pastor iba a decir, pásale, hermano, tú eres. Ay, mírenla. A veces nos sentimos así tan evidenciados por la palabra. Ahora, ¿eso es malo? No, hermano, es una bendición. Eso quiere decir que Dios está tratando contigo. Dios está hablando. Eres tan importante para Dios que Él hoy se tomó el tiempo para hablarte a tu corazón. Él descendió desde la eternidad para tratar contigo y conmigo. Y está hablando en nuestras vidas y te está diciendo, hijo, no te sientas avergonzado. Yo estoy contigo. Yo voy a producir un fruto bueno. Ahorita estás batallando con el dominio propio, pero el fruto que voy a obrar en ti lo va a hacer el Espíritu Santo. Solamente aprende a confiar en mí, que voy a forjar tu carácter. Yo lo voy a hacer. Así trabaja el Señor en nuestras vidas. Así que vamos a orar, hermanos. ¿Qué le parece? Vamos a orar en este momento. Vamos a orar